simular situaciones en tiempo real de los casos productivos y de servicios en la industria. Ahora lo que voy a presentarles, un segundo por favor, es básicamente el mecanismo, la metodología del curso. Nosotros en la industria tenemos muchas herramientas, muchas opciones para poder modelar, ¿de acuerdo? Para eso también vamos a entrar a lo que es modelar o diseñar procesos, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a aprender la herramienta de Visagi y lo poderosa que puede ser esta herramienta en los casos no solamente de la simulación, sino las ventajas que tiene para tratar diferentes casuísticas en cada proceso de negocio. Pero para poder empezar, hablando ya de esta herramienta propiamente, vamos a definir el concepto clave de estas 6 sesiones que tenemos para la herramienta. ¿Cuál es el concepto clave? Procesos. Para nosotros, ¿qué es procesos? Y lo más importante, ¿qué es BPMN? Porque al final, esta herramienta, lo potente de esta herramienta es que nos permite manejar el Business Process Management de una manera dinámica y entendible para los usuarios. No solamente para nosotros, quienes vamos a ser, al finalizar el curso, los creadores de estos modelados y simulaciones, sino para los usuarios que van a recibir esta información, que es lo más importante. Porque al fin y al cabo, señores, nosotros estamos aquí con la idea de no solamente modelar y simular, sino que este reporte o estos flujogramas o estas simulaciones las entienden nuestros clientes externos o internos, ¿correcto? Entonces, lo que nos da Visagi es justamente eso, este entendimiento, esta vista, esta dinámica de cada flujo, de cada gráfico, de una manera tal en que todos podamos hablar un mismo lenguaje. Para esto, lo que nosotros vamos a, o donde nosotros vamos a partir, es en el origen del BPMN. Esto fue desarrollado por la organización de Object Management Group en el 2004. Hay una evolución en esta metodología. ¿Y para qué? Para justamente poder estandarizar, para que todos podamos hablar un solo lenguaje al momento de presentar un modelado, un formato, un flujograma. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de nosotros ya hemos tenido experiencia desarrollando flujogramas, independientemente de la herramienta que hayamos utilizado. Sabemos cuáles son las tareas que hay que ejecutar, cuáles son las tareas que hay que trazar. Para esto, ¿qué se ha hecho antes? Un levantamiento de información, ¿correcto? Y esto es muy importante, señores, en este punto, porque cuando nosotros levantamos información, no solamente nos enfocamos en las tareas que hay, ¿correcto? Es decir, del punto A al punto B, del punto B al punto C. No. ¿Qué analizamos también? Analizamos qué recursos hay en el punto A, qué recursos hay en el punto B, cuánto tiempo demora el punto A, cuánto tiempo demora desde el A hasta C. Dicho esto, lo que nosotros vamos a ver es no solamente la complejidad que puede haber en un gráfico o en los recursos mismos, sino cómo esa complejidad nosotros la podemos resumir de una manera entendible para los usuarios. Ahora, para esto vamos a partir desde el punto de vista de la gestión de procesos. Nosotros tenemos la estructura de la empresa, los costos, los propietarios, los clientes. Básicamente son todos los recursos que intervienen dentro de nuestra organización. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta este mapa dentro de las sesiones que se van a venir más adelante, porque nosotros cuando utilicemos lo que es el Visagi, no solamente vamos a contemplar elaborar bien lo que son las conexiones entre cada tarea, ¿no? Con la simbología correspondiente, sino ver los recursos de una manera que podamos entender cuál sería la mejor propuesta de mejora a ese proceso. Me explico. O mejor dicho, voy adelantándome un poquito a lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver costos fijos, costos unitarios y costos por actividad. ¿Por qué? Porque estos son recursos que están involucrados en cada una de las tareas del negocio. Ahora, nosotros aquí contemplamos, por supuesto, lo que son los diferentes tipos de tareas que pueden involucrarse en todo un proceso. Vamos a ver cómo diferenciar esas tareas según la simbología correspondiente bajo la metodología de Visagi. Ahora, vamos a seguir entrando un poco más a lo que es el Business Process Management. Para esto, nosotros vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que tiene toda empresa? Tiene una visión.
lo que es el propósito de una empresa. Ahora, ¿la empresa solamente quiere saber cuál es su propósito? No, necesita entender cómo va a llegar a sus objetivos, cuál va a ser el trazo que tiene que ir marcando en la marcha para poder llegar a su visión. Y ese trazo y ese camino se llama estrategia, que es básicamente el plan de acción establecido para conseguir una visión y cumplir su misión. ¿De acuerdo? Ahorita estamos entrando más que nada a lo que es BPM y a la gestión de procesos como tal. Ahora, vamos a entender un poco por qué cambiar lo que es la metodología que ya existe y que se utiliza usualmente en la gestión dentro del mundo de procesos a una gestión orientada al análisis de cada tarea, de cada actividad en su conjunto dentro del negocio de la empresa. Usualmente en nuestra empresa trabajamos bajo una organización funcional. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cada área dentro de la empresa tiene el chip que tiene que cumplir sus objetivos. De lo contrario, no está siendo eficiente. ¿De acuerdo? ¿Suena conocido? Las empresas, independientemente de si es de servicio o de manufactura, tienen esa tendencia a poder no solamente mirar la repercusión que pueda tener sus resultados, sino conseguir esos resultados. ¿Me explico? Entonces, esto, si bien es cierto, es parte del engranaje de la empresa, ¿no? En realidad, ¿realmente aporta valor a mi cliente? ¿Realmente el cliente va a querer saber si es que yo cumplí mi meta o no? ¿O lo que yo debo enfocar o donde debemos enfocar mi actividad como jefe o como analista o como asistente de área es en que el trabajo que nosotros ejecutemos dé valor a un proceso más grande para el cliente? Es diferente, ¿correcto? En ese sentido, lo que nosotros tenemos siempre en las organizaciones, o casi siempre, es una organización funcional, donde el foco está en cada área o en cada departamento de la empresa. Y esto es un error, porque cada área funciona como una isla, sin tener que buscar mejoras a nivel de proceso de negocio con el fin de darle un valor al producto o al servicio para el cliente. Solo buscamos satisfacer la necesidad de la dirección. Es un flujo vertical. La desventaja, por supuesto, es que podemos ser eficientes. El cliente no está presente, no ve el valor de lo que nosotros estamos desarrollando. Y, por supuesto, hay una incapacidad para responder a las 4 Cs. Pero, profesor, ¿cuáles son las 4 Cs? El mismo cliente, los requerimientos que pueda tener, que pueden cambiar, ¿no es cierto?, durante la marcha, el costo, lo que ya hemos tocado hace unos minutos atrás, los tipos de costo que pueden influir dentro del producto o dentro del servicio que estamos analizando como proceso, la competencia, cómo nosotros podemos ser competentes en el mercado con los cambios que pueden haber, por supuesto, en los requerimientos, en los proveedores o en los mismos clientes. Estamos sujetos a diferentes tipos de, digamos, de evoluciones dentro del mercado. Estamos sujetos a que de aquí pueda haber otra pandemia y que nuestro proceso, donde los usuarios van de manera presencial a la organización, cambie. ¿Suena conocido? Entonces, si nosotros vamos a llevar a cabo o seguimos bajo una metodología de trabajar en una organización funcional, lo que estamos haciendo es perder oportunidades valiosas para generar un aporte al producto o al servicio del cliente. ¿Qué mejor representación que la que estamos viendo ahorita? El cliente solamente va a conocer el producto o el servicio que nosotros le vamos a brindar. No conoce de rendimientos, no conoce de indicadores, no conoce de productos o entregables internos a diferentes departamentos. Solo conoce lo que va a recibir en el punto final de la cadena de suministro. En ese sentido, si nosotros como departamentos, o como áreas, o como subgerencias, no buscamos brindar ese aporte al proceso de negocio, pues lógicamente lo que va a ocurrir
es que el cliente no va a tener esa percepción de que nosotros nos preocupamos por los requerimientos y por darle un mejor producto, al fin y al cabo. ¿Cuál es la respuesta a la organización funcional? Una organización por procesos, que los clientes valoren la calidad del producto. Al cliente, como les menciono, no le interesa el alcance de los objetivos de área, le interesa la eficiencia y que se atiendan, ¿qué cosa? Sus necesidades, sus requerimientos. La competencia actual requiere igual un mayor enfoque en el cliente. Recordemos que igual las áreas no es que desaparezcan. Ok, soy del área de compras, hice el proceso de abastecimiento de tal insumo, mi trabajo aquí acabó. Espera, un momento. Cada área es parte de un proceso de negocio. Es parte de una serie de actividades que se integran para poder tener el output final. Los recursos, por supuesto, tienen preeminencia sobre los procesos. ¿Y esto cómo nosotros podemos entenderlo? Recordemos que si nosotros hablamos de un proceso, hablamos de tareas, hablamos de recursos involucrados en esas tareas y hablamos, por supuesto, que hay departamentos y usuarios que intervienen para poder lograr mi producto final. Hablemos, por ejemplo, de la industria de salud, el proceso de atención al paciente, ¿de acuerdo? ¿Quiénes entrarían aquí? Solamente por mencionar un pequeño ejemplo. El agente de call center que atiende la llamada del paciente, entra la enfermera o el técnico que va a clasificar la emergencia según sea su tipo, entra el técnico de ambulancia básica, el técnico de vehículo de atención rápida y el técnico de la ambulancia equipada. Y por supuesto la recepcionista. Un proceso básico, ¿de acuerdo? Hemos mencionado nada más ahorita 5 áreas o 5 departamentos aproximadamente. Y todo influye ¿para qué? Para que el paciente sea atendido, ¿correcto? Entonces, si yo estoy con el chip de que mi área o mi departamento no influye en el proceso de negocio final, estamos muy equivocados, porque debemos comenzar a ver el negocio o la organización como un conjunto de procesos y no como una serie de indicadores que hay que cumplir. ¿De acuerdo? En ese sentido, vamos a manejar algunos conceptos clave antes de entrar netamente a lo que es BSAI. Para empezar, ¿qué definimos nosotros como tarea? Esto es importante antes de empezar a ver la simbología. La tarea podemos definirla como una acción concreta o aislada. La actividad, un grupo de acciones que persiguen un mismo fin. Y el proceso, por supuesto, el grupo de tareas y o actividades relacionadas entre sí. Ahora, nosotros tenemos el proceso, tenemos los inputs y tenemos los outputs, es decir, las entradas y las salidas. ¿Y qué influye aquí en el proceso? Los recursos y el método, ¿de acuerdo? En este caso, estamos usando lo que es BPM. Ahora, proceso tiene muchas definiciones. Vamos a ver algunas de las más importantes antes de empezar a ver la metodología. ¿Qué es un proceso? Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, se le agrega valor a este y, por supuesto, suministra un producto a un cliente externo o interno, ¿correcto? Otra definición es que es un sistema interrelacionado de causas que entregan salidas, resultados, bienes o servicios a clientes que los demás demandan. Ahora, ¿esto para qué? Para transformar estas entradas o estos inputs en salidas que agreguen valor a este cliente. Finalmente, según la ISO, por supuesto, el proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, transforman los elementos de entrada en bienes o servicios, o también llamados resultados. Pero, profesor, ¿los procesos solamente son este conjunto de actividades y tareas? Vendrían a ser esta sinergia de elementos, si lo vemos desde el punto de vista de lo que interviene aquí. Porque cada tarea tiene sus propios recursos. Esto sí hay que tenerlo claro cuando terminemos la sesión. Cada proceso está lleno de tareas o actividades, y cada tarea o actividad tiene un recurso asignado. Profesor, pero cuando usted me comenta sobre recursos, básicamente lo que yo pienso es en la persona que va a hacer esa tarea o en la herramienta que se va a utilizar para esa tarea. Pero no necesariamente solamente eso.
es un recurso. Hablemos también del valor monetario. ¿Cuánto me cuesta hacer esa actividad? ¿Cuánto me cuesta hacer esa tarea? Ahora, cuando hablamos de procesos, también debemos hablar de el tiempo que se demora en hacer esa tarea. También es un recurso importante. El número de personas que intervienen en esa tarea. Algo que puede influir, aparte, por supuesto, de los recursos, es el horario. ¿Qué horario tiene cada elemento, cada operario dentro del proceso? Horario turno mañana, turno tarde, turno noche. ¿Cómo esto influye en los resultados? Eso también se puede hacer en Visagi y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, es imposible que hablemos de procesos si no mencionamos el tema de las jerarquías, de macroproceso, a subproceso de actividades. Como vemos, es todo un sistema para poder definir o concretar lo que son los procesos propiamente. Y por supuesto, existe lo que es el mapa de procesos como tal, donde encontramos a los clientes, a los procesos gobernantes o estratégicos, a los procesos productivos y a los procesos de soporte. Ahora, ¿qué tenemos en un proceso? Como mencionamos, las entradas, lo que ingresa para ser transformado y entregado por un proveedor, los recursos, aquello que utilizamos para hacer este proceso, y las salidas, los productos o servicios generados por el proceso. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a clasificar los tipos de procesos que podemos encontrar. Eso es importante porque cuando nosotros detallemos en el Visagi el proceso que queramos hacer, tenemos que tener en cuenta si realmente es un proceso operativo o es un proceso estratégico o es un proceso de apoyo. ¿A qué me refiero con esto? A que aprendamos a analizar el alcance que tiene nuestro proceso que vamos a ver dentro de nuestra empresa. Ok, yo estoy en el área de costos y yo quiero ver lo que es el proceso para aprovisionar lo que son los servicios integrales logísticos, donde vemos importación y exportación. Ok, ese es tu proceso. ¿Quieres ver el proceso para poder provisionar ese tipo de unidad de negocio? Perfecto, clarísimo. Pero tú mencionas que dentro de este proceso va a estar de repente los indicadores o la reunión para poder analizar lo que son las provisiones del periodo anterior. ¿Esto entra dentro de tu proceso operativo para provisionar? ¿O esto es una actividad que sirve para dar los inputs antes de desarrollar tu proceso? Tenemos que definir bien qué actividades realmente entran en el proceso que queremos analizar. Esto usualmente es una falla típica dentro del modelado o la elaboración de flujogramas, porque combinamos o agregamos tareas que no necesariamente deberían estar ahí. Son tareas de áreas que, si bien es cierto, influyen, pero influyen para dar cierta información antes de empezar el proceso. Entonces, es muy importante que nosotros definamos qué tipo de procesos es el que vamos a analizar. Existen procesos estratégicos que orientan y dirigen, por supuesto, los procesos a nivel escala, ¿no? Responsables básicamente de llevar a la organización a la consecución de la visión, ¿no? Los indicadores, las decisiones gerenciales, debemos llegar a esta meta. Debemos establecer que el presupuesto para el siguiente periodo es de tanto. Y cada área se va a repartir según las normas de reparto en tal presupuesto, tal monto. Procesos operativos, procesos productivos, básicamente los responsables de generar estas actividades que nos permitan tener los productos y los servicios que respondan a la misión y objetivos de la organización. Y por supuesto los procesos de apoyo, llamados también de soporte, ¿no? Que me brindan de alguna manera los inputs para yo poder avanzar con mis actividades o tareas dentro de mi gestión. Ahora, un punto importante que tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros empezamos. ¿Cómo nosotros empezamos a qué? A definir el proceso que queremos analizar. Aquí encontramos, por supuesto, y ustedes, de hecho, muchos de ustedes estoy seguro que
lo han vivido dentro de la cancha, que es la importancia de levantar la información para los procesos. Qué importante es esta tarea. Señores, esta tarea es crucial, es elemental dentro de la gestión de procesos. Ahora, ustedes me dirán, pero profesor, ¿qué información? Ok, yo sé que tengo que saber qué tareas o actividades debo tener, pero ¿qué más? Ya, los usuarios que intervienen en cada tarea. ¿Qué más? Los tiempos de ejecución de cada tarea. Pero no solo eso, les digo algo más, los tiempos de espera entre tareas. Ajá, los tiempos de espera entre tareas. ¿Cuánto me demoro yo en terminar un producto para luego avanzar el siguiente? ¿Cuánto me demoro en atender a un cliente para luego atender al siguiente? ¿Cuánto me demoro en elaborar cierta nota de pedido para luego elaborar la otra nota de pedido? ¿Cuántas probabilidades hay de que un proceso culmine en este punto y avance en la siguiente actividad? O más importante que esto, señores, ¿qué ocurre si yo trabajo en un banco? ¿Qué ocurre si yo trabajo en un banco y yo necesito saber el proceso que viene en el siguiente paso una vez que tengamos la respuesta de los clientes para una solicitud de crédito, solicitud de préstamo? Ok, ¿cuántas probabilidades hay de que me responda el cliente después de 2 o 3 días como procedimiento estándar para saber si debo seguir con mi siguiente acción o mi siguiente tarea, que es brindar los documentos para que mi supervisor los valide? En Visagi podemos utilizar ese tipo de herramientas. A ver, por supuesto, lo que son los grupos de interés. Un segundo, por favor. Bien. Tenemos lo que son las mediciones, perdón, disculpen. Tenemos lo que son las mediciones de procesos, tenemos lo que son los indicadores de control y el manual de procesos. Básicamente, esos son recursos que intervienen dentro de nuestra gestión. Ahora, medir procesos, indicadores, ¿a qué se refiere, profesor? No lo entiendo. Básicamente, lo que Visagi nos va a arrojar una vez que nosotros simulemos son indicadores. ¿Pero indicadores de qué? Muy aparte de los costos, indicadores de utilización, de la capacidad de uso. ¿De acuerdo? ¿Pero uso de qué? Uso de los recursos. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo o qué, a nivel porcentual, qué tan saturados están los recursos? ¿Mm? Pero, profesor, ¿para qué me sirve saber la saturación del personal? Porque así puedo saber si es que vamos a agregar un personal o no, para empezar. Así también puedo saber cómo influye que nosotros agreguemos o no a un recurso más dentro de todo mi proceso, a nivel de costo y a nivel de tiempo. ¿Sí? El manual de procesos básicamente es el documento donde registramos todos los procesos de la organización. ¿De acuerdo? Es una guía que podemos tener para poder saber las actividades que influyen dentro del proceso mismo. Finalmente, antes de entrar ya a la materia, nosotros lo que vamos a hacer a lo largo de las sesiones es diseñar, que es básicamente modelar el proceso productivo, que es este conjunto de tareas y procedimientos para efectuar la elaboración de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Describir básicamente las etapas que van a intervenir dentro de todo mi proceso. ¿Cuáles son los objetivos? Igual del Business Process Management como tal, ofrecer una notación gráfica. Señores, BPMN es básicamente una metodología para poder estandarizar los gráficos, de tal manera que podamos entender los procesos y o actividades que influyen dentro del mismo. Nos puede permitir, obviamente, el intercambio de modelos de procesos entre diferentes sistemas, facilitar la automatización y ejecución de procesos. Claro que sí, vamos a aprender a hacer eso, vamos a simular. Simular, pero no solamente los cambios de recursos, simular escenarios, señores. ¿Qué ocurre si en el banco
justo en esta gran pregunta de, ok, ¿procede o no procede la solicitud de crédito por la validación de documentos? Hay un 70% de probabilidades de que sí proceda y un 30% de probabilidades de que no. Este porcentaje o este tipo de probabilidades, ¿lo puedo incluir aquí? Claro que sí, claro que lo podemos incluir. Podemos incluir lo que son las probabilidades dentro de la consulta para la consecución de una tarea. Ahora, lo que les comentaba, el BPM ha ido evolucionando con el tiempo, ¿de acuerdo? Primero comenzó, como les mencionaba, como un BPM como iniciativa, ¿no? Ok, ¿saben qué? Vamos a elaborar un estándar para poder analizar y ver los procesos. Luego se comenzó a definir lo que son los diferentes modelos, los flujogramas, los elementos que intervienen dentro de cada gráfico, y por supuesto el BPMN fue reconfigurándose de tal manera que esté asociado a los diferentes tipos de organizaciones, tipos de industrias, y por supuesto se generaron niveles, nivel 0, nivel 1, nivel 2, ¿no? Entonces, básicamente tuvo una evolución a medida que fue avanzando no solamente en los estudios en relación al desarrollo y evolución de procesos, sino también a la tecnología, ¿sí? Ahora no sería loco imaginar cómo la inteligencia artificial podría intervenir dentro del modelado, podría intervenir dentro de la estructura o la gestión para poder simular lo que son los procesos. Se me ocurre que puede llegar a un punto en donde nosotros ya tengamos nuestro flujograma hecho y le digamos a ChatGPT, ¿no? O a estas herramientas de inteligencia artificial, en cuánto podría sumar o en cuánto se debería modificar los tiempos, ¿no? Para obtener cierto resultado. Y que esos datos lo alimentemos al Visagi, ¿correcto? Entonces, es básicamente un constante cambio, a eso voy. Un constante cambio que sufre BPM en vías de qué? De poder analizar mejor lo que son los procesos de negocio de la organización. ¿Con qué fin? Con el fin de poder obtener los mejores resultados en base a mejores decisiones. ¿De acuerdo? Porque para eso simulamos, para eso creamos escenarios, para saber en qué escenario básicamente el desarrollo o la eficiencia es mucho mejor. Ahora, cuando hablo de eficiencia, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué entendemos nosotros por eficiencia? A ver, alguien que desee intervenir, alguien que desee comentar. ¿Qué entendemos por eficiencia? Exacto, Rosana Núñez, optimización de recursos. Muy bien, perfecto. Si nosotros vemos desde el punto de vista matemático, la eficiencia es la cantidad real entre la cantidad esperada. ¿De acuerdo? Jean-Paul, productividad. Muy bien, ese es otro indicador muy importante. Ahorita vamos a definir algunos que son muy importantes porque al final lo que nos da el Visagi son resultados. Y muchos de estos resultados son indicadores, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a entender un poco los indicadores, como nivel conceptual, nivel general. ¿Qué es eficiencia? ¿Han escuchado la frase, ok, has hecho esto, has hecho lo otro, has hecho todo lo que te pido, qué eficiente eres? Hemos escuchado eso en algún momento. Exacto, lograr lo que se desea y espera. Nosotros, a nivel de cálculo, es capacidad real entre capacidad esperada. Yo esperaba que tú lograras este objetivo, pero tú has logrado más de lo que yo pensé. Yo esperaba que la clínica atendiera 1000 pacientes, atendió 900. ¿Cuál es su eficiencia? 90% aprox, ¿correcto? Profesor, pero ¿usted de dónde me saca de repente esos 1000 pacientes? ¿No? ¿De dónde obtenemos esos 1000 pacientes? Lo podemos tener en base a cierto registro. Ok, yo espero que en este mes de mayo atienda justamente a esta cantidad de usuarios, ¿no? En este caso, pacientes. Correcto, Eric. Porque en nuestra base de datos me indica justamente ese valor. Pero lo real es que ha atendido esta cantidad. ¿A qué voy con esto, señores? Cuando nosotros entremos ya a simular en lo que es Visagi,
vamos a colocar inicialmente la tasa, o mejor dicho, la cantidad de productos o la cantidad de servicios que vamos a tener al final del proceso. ¿Y por qué les digo esto? Esto se los comento porque la idea, por supuesto, es que nosotros, ok, tenemos este ratio, ¿no? O este valor. La gerencia comercial, la gerencia general, la gerencia de proyectos me dice que tengo que llegar a esta meta. Voy a mi simulador de Visagi y voy a ver si con los recursos que tengo puedo llegar. Y si no voy a llegar, quiero saber cuánto, en cuánto no voy a llegar y ver mi eficiencia con los recursos que tengo ahora. ¿Se entiende? Entonces, básicamente es lo real sobre lo que se espera. Lo real sobre el objetivo. ¿Sí? Ahora, elementos claves del BPM, por supuesto que están los artefactos, los objetos de datos, la anotación, los grupos, tenemos los objetos de flujo. Vamos a verlos todos a detalle entre esta y la otra sesión, ya para ir modelando, para ir desarrollando. Tenemos lo que son los eventos, las actividades, los objetos de conexión, las puertas de enlace. Son elementos muy importantes que debemos definir dentro de la gestión de procesos. Ahora, profesor, pero no estoy muy convencido. ¿De verdad se usa BPMN en la industria? ¿Por qué? Señores, sí se usa. ¿Saben por qué? Porque así aprendemos a mirar a la empresa no como una sinergia de áreas que deben cumplir sus objetivos para poder seguir funcionando. Vemos a la empresa como un todo. Y no solamente nosotros, sino los usuarios que intervienen ahí. Vemos a los recursos como un todo. Vemos a los costos como parte del costo unitario. De cierta manera, aprender a simular en Visagi también es aprender a costear por actividades y debemos entender este costeo por actividades para poder utilizar este simulador. Todo esto es parte de los recursos que vamos a utilizar en esta herramienta tan poderosa. Entonces, si nosotros ya no solamente, esto del BPN no es solamente hacer flujogramas y entender cuáles son las tareas y cuáles no del proceso que quieren analizar para su empresa. Es entender el proceso de negocio, ¿de acuerdo? Es mucho más. Y eso, a mí como usuario, o a mí como gerente, a mí como gestor, o como líder de proyectos, me conviene. Porque así voy a lograr no solamente una mejor asignación de recursos, sino voy a poder entender lo que puede pasar a mi proceso de negocio y cómo puede estar sujeta a cambios. Ahora, tenemos, por supuesto, lo que es el ejemplo de diagrama BPM, ¿no? El proceso de mundo real, por ejemplo. Usuario, la solicitud del usuario recibida, se analiza la solicitud y se aprueba o no. En el caso del modelo de BPM, según el Visagi, pues nosotros tenemos una solicitud, la recibimos, la analizamos, vemos si la aprobamos o la rechazamos, ¿no? Hay una pregunta, por supuesto, para ello. Aquí encontramos los usuarios del negocio y encontramos el proceso. Ahora, por sus herramientas para modelar, hay varias. Aquí tenemos algunas de ellas. He puesto las dos que más se utilizan aquí en Perú, ¿no? Visagi, Visio, igual tenemos Navio, Camunda, Activity. Son muchas herramientas que hay para modelar. Las que nosotros vamos a analizar es Visagi. Uno, porque es gratuita. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la empresa Visagi hace una herramienta gratuita? No tiene mucho sentido. ¿Dónde está su ganancia? Porque las herramientas o los aplicativos que puede usar Visagi pueden ser de paga. Entre ellas, por ejemplo, que se puedan simular ciertos procesos, ¿no? A nivel automático. Eso ya son negocios entre, bueno, B2B, ¿no? Business to business, empresa a empresa. Y hay muchas empresas que de hecho optan por comenzar a trabajar con Visagi. Ahora, Visagi se promociona a nivel académico, como lo que estamos haciendo nosotros, también a nivel práctico, lanzando el aplicativo de manera gratuita, ¿no? Sin embargo, claro está que su meta es que se puedan hacer alianzas entre empresas. Ahora,
¿Por qué Visagi, profesor? Ok, ya entiendo que hay competencia, entiendo que Visagi es una herramienta gratuita que me permite hacer flujogramas, hacer simulaciones en base a recursos. ¿Qué otra ventaja tiene Visagi? Que es intuitiva, que es fácil de modelar. Que si nosotros entendemos los elementos para poder conectar las diferentes tareas y o actividades, pues lo que nos va a permitir es poder explicarle de una manera más dinámica y didáctica a los usuarios a quienes queremos presentarle. Nuestro jefe de calidad, nuestro jefe de procesos, el practicante de procesos, el practicante de costos, el practicante comercial, va a poder entenderlo. ¿Por qué? Porque es fácil de entender los elementos que intervienen aquí. ¿Sí? Las funcionalidades son varias. Ya les voy adelantando un poco más. Encontramos lo que es, por supuesto, los diferentes elementos, pero en la simulación encontramos 4 niveles. Ya los voy spoileando. Son 4 niveles. El nivel de validación de proceso, el nivel de validación de tiempo, el nivel de validación de recursos y finalmente el nivel de validación de calendario. Lógicamente vamos a analizar cada uno de estos niveles para que nuestra simulación sea la mejor posible, pero son diferentes niveles porque son diferentes inputs que van entrando dentro de un proceso, ¿correcto? Primero se analizan los tiempos. Perdón, primero se analizan las tareas. Si están bien ejecutadas, bien conectadas, por eso es importante el modelamiento. Luego analizamos lo que son los tiempos, luego los recursos, el costo, la cantidad de usuarios, el usuario, y finalmente el calendario. ¿Cuánto tiempo se va a ejecutar ese proceso para esos 100.000 despachos que se va a hacer en falabella.com, por así decirlo? ¿Cuánto tiempo se va a demorar la atención en la clínica de salud, perdón, en el hospital de salud? ¿Cuánto tiempo se va a demorar tal y cual proceso dentro de X organización? Lo que buscamos es poder asignar todos los recursos posibles a Visagi para que Visagi me arroje los resultados más reales posibles. Profesor, pero significa que lo que yo simule en Visagi no tiene ningún margen de error. Puede tener un pequeño margen de error. ¿Pero por qué? Hay que justificar el por qué. Uno, recordemos que está sujeto a que nosotros le coloquemos una demanda inicial, ¿no? ¿Y qué pasa si la demanda cambia? ¿Mm? ¿Depende de nosotros o depende de un factor externo que es el cliente? Eso es un punto. Por ejemplo, ahorita están viendo en pantalla, dice 720, ¿no? 720 unidades en la parte superior izquierda. Pero ¿qué ocurre si no son 720? Al final eran 650 o eran 800. ¿Cambia o no cambiaría el resultado? Claro que cambiaría. Pero nosotros ya vamos manejando un estándar, vamos manejando una capacidad esperada. Ajá. ¿Ya ven por qué es importante el tema de los indicadores? Ahora, otro punto más. ¿Por qué podría salir una desviación entre mi resultado en Visagi con lo real? Porque en Visagi no vamos a contemplar, por supuesto, lo que es el rendimiento, la productividad en ese momento del operario. Nosotros sabemos que estamos ahorita en el mundo de los procesos, que el rendimiento del operario depende de muchos factores, ¿correcto? Muy aparte de las condiciones laborales o las características del lugar, depende mucho de dónde, uno, del estado de ánimo, depende de la concentración que tenga en ese momento, depende de muchos factores internos del mismo operario. Y esto puede influir, por supuesto, en la tasa de producción en cada hora o en cada jornada, influyendo, por supuesto, en el resultado. Lo mismo puede pasar con el equipo. Un equipo de repente en obsolescencia o una maquinaria que no da el 100%, o de repente hubo justo ese día, justo ese día, dentro de los 25 días que estamos analizando, pues hubo parada de planta o se fue la luz, y en ese plazo en el que se cambia al grupo electrógeno para poder seguir con el proceso de manufactura, se perdió tiempo. Y eso no lo contempla el Visagi y ninguna herramienta de modelamiento, de simulación. Entonces, son algunos factores que pueden influir, pero bajo algunos estudios hay un 85%, casi 90%, de probabilidad de que sí
CD lo que es el resultado mismo que nos arroja la simulación. Entonces, es una herramienta, al fin y al cabo, muy potente. No estoy muy convencido, profesor. ¿Por qué Visagi? Porque se puede integrar con diferentes sistemas. Se puede integrar con Dropbox, con SAP, con Excel, con muchos sistemas que nosotros usamos día a día en la organización. Y eso es bueno, porque como bien sabemos, hoy en día es importante que comencemos a buscar integrar los sistemas para hablar en un solo lenguaje y para que la información fluya más rápido. Porque entre más rápido fluya la información, más fácil es poder analizar en tiempo real cómo va la situación de un proceso, cómo va el negocio, ¿correcto? Es un gran aporte dentro de la gestión de procesos. La comunidad que existe en Visagi. Existe una comunidad muy grande en realidad, en relación no solamente a buscar soluciones, en relación a los diferentes tipos de casos que puedan haber. Hace poco teníamos, bueno, yo trabajo en una consultora y revisamos el caso de un agente de carga. En este punto, nosotros teníamos algunos recursos, pero no estábamos muy seguros a nivel académico de cómo nosotros podíamos, o qué propuesta podríamos desarrollar, o cómo influían algunos recursos externos dentro de lo que nosotros estábamos trabajando. Para esto, Visagi también puede trabajar con estadística. ¿Cuál es la probabilidad de que mi empresa de bebidas carbonatadas, el litro en envasado sea de 1.1 a 1.2 litros? Eso también se puede tener en Visagi. Podemos darle porcentajes, podemos darle probabilidades, dependiendo del tipo de distribución que se tenga. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, a ver, tenemos ahí Jesús. Tenemos ahí una mano levantada. Jesús Rugel Julca. Sí, a ver. A ver. Tenemos a Jesús. No sé si fue por error. O de repente, Jesús, si lo puedes escribir. A ver. Porque no logro escuchar. Jesús, ¿te parece si lo escribes y seguimos? ¿De acuerdo? Pero igual, a ver. Para poder tener mapeada la pregunta, ¿sí? Entonces, nosotros contamos con una amplia red de contactos en base a Visagi para poder justamente soportarnos en algunas preguntas o dudas que tengamos. Incluso en el mismo no solamente en la comunidad de Visagi, sino en el mismo Facebook, en algunas redes sociales podemos entenderlo. Por supuesto, Jean Paul, muy buena pregunta. Profesor, ¿a qué industria se aplica Visagi? ¿Solamente manufactura? No. Hemos mencionado el caso de una clínica. Estamos hablando igual de creación de servicio. Hemos mencionado banca. También hay un proceso de servicio. En el caso de higiene y seguridad industrial, también podemos establecerlo. ¿Por qué? Porque dentro del rubro existen procesos para obtener validaciones, existen procesos para poder capacitar, existen procesos para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces, toda industria que tenga procesos es aplicable para Visagi. En otras palabras, todas las industrias podemos utilizar para poder ejecutar ese tipo de herramientas. Entonces, en este punto nosotros lo que también vamos a definir es, profesor, pero usted me dijo que habían empresas que ya trabajaban con este tipo de herramientas. ¿Me podría mencionar algunas? Aquí en pantalla tenemos algunas. De hecho, bueno, nosotros como latinoamericanos, CBC también es una empresa muy potente que trabaja con este tipo de herramientas, ¿no? De modelamiento y simulación. Entonces, DHL, por ejemplo, y bueno, ya hablando de otras empresas a nivel internacional, Bancolombia, BNP Paribas, Brasil, y la lista sigue y sigue. Estas son algunas nomás de las más reconocidas. Entonces, es una herramienta que se utiliza para cualquier tipo de industria, para cualquier tipo de cliente y para cualquier tipo de proceso. ¿De acuerdo? Creo que con eso ya respondimos la pregunta de Jean Paul.
Es para cualquier tipo de industria. Igual, Jean-Paul, si tienes algún caso en específico, no dudes en comentarlo y lo vamos viendo igual, ya sea en esta sesión, como es introducción, si gustas, mejor en la siguiente sesión, anda mapeando qué proceso de repente en específico deseas comentar. Esto va para todos y podemos ir comentando a lo largo del modelamiento, ¿no? Que ya corresponde a la siguiente semana como tal. Entonces, como les mencionaba, es una herramienta gratuita que nos permite justamente ver la sinergia o la integración de las actividades y los recursos. Ahora, vamos a entrar un poco a la dinámica o al interior de la herramienta. Para esto, vamos a definir motor de proceso. ¿Qué es un motor de procesos? Es la aplicación del software que administra el procesamiento y el almacenamiento de las actividades. Y, a ver, tenemos ahí una mano levantada, me pareció. Ya, bueno. A ver. Ya. A ver, si gustan, pueden escribir las preguntas, así como hizo Jean-Paul, para poder ir respondiéndoles, ¿de acuerdo? Ahora, claro está que lo que nosotros necesitamos es lo que mencionó su compañero hace un ratito. Bases de datos. Necesitamos información. Información de los recursos, información de las tareas, información de los ejecutores. Y por supuesto de la capacidad que esperamos, de la tasa del servicio, de cuánto tiempo voy a esperar para ejecutar la siguiente tarea. Esto es parte de la gestión de procesos, es parte del BPM. Ahora, nosotros, bueno, estamos hablando de un sistema que es Visagi integrado. Lo que nos permite es poder integrar no solamente las tareas, sino los sistemas. Esta información, profesor, la recibo del SAP o del módulo del StarSoft o de cualquier otro ERP o módulo que nosotros consideremos dentro de la actividad de la empresa. Entonces, lo que nos permite el Visagi es justamente detallar este tipo de bases de datos y su sinergia con las diferentes tareas y o actividades que vamos desarrollando a lo largo de todo el proceso. Claro, está definiendo los usuarios y definiendo si es automatizado o no incluso, ¿sí? Ahora, ¿en qué campos se pueden utilizar los motores de procesos? Básicamente es para procesos recurrentes y que se ejecutan regularmente, ¿no? Procesos operativos. Por eso era la diferencia que hicimos hace unos minutos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso estratégico, un proceso operativo, un proceso de apoyo, ¿no? Lo que nos va a permitir es justamente ver y analizar, ¿no? Las simulaciones que puedan haber. Yo trabajo de repente un operador logístico. Un proceso que pueda haber es el de planeamiento del presupuesto para el 2024. Ok, pero una cosa es simular ese proceso y otra cosa es simular de repente el proceso de pagos al puerto. ¿Cuál es más recurrente? ¿Ver el presupuesto del otro año o el proceso de pagos? ¿Entienden? Entonces, debemos definir bien qué tareas son repetitivas y qué tareas no, qué procesos son repetitivos y cuáles nosotros podemos llegar hasta el paso de modelarlo, pero sin necesidad de darle tanto análisis para la simulación. Que se puede ejecutar, se puede, pero vamos ordenando un poco las prioridades en base a los procesos que están en mi área y en mi empresa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de los motores de procesos? La transparencia, la eficiencia, la gobernabilidad y el cumplimiento de los procesos comerciales que pueden haber. BPMs populares, bueno, la sinergia que puede haber con diferentes sistemas como los ERPs, como los módulos, digas el SAP. Por supuesto está también la sinergia que hay entre sistemas dentro de cada tarea en cierto nivel. Y ya vamos entrando un poco más a los elementos principales en algunos eventos, ¿no? Aquí entran, por ejemplo, lo que son los objetos de flujo, los eventos, las actividades, las compuertas. Esto lo vamos a ver a nivel general, ya cuando vayamos a modelar, vamos a entrar a detalle a cada tipo de elemento dentro de cada evento, ¿de acuerdo? A ver, tenemos aquí, a ver, se trabaja de una manera con SQL, podemos conectarlo con una base de datos de igual manera, y podemos definir también a nivel de procesos que se puede, que esa información sale de una base de datos. Ahora, hablando de eso, por ejemplo, nosotros tenemos justo la imagen del elemento base de datos que está dentro de mi simulación. Tenemos, por supuesto, la actividad inicial,
las actividades intermedias, la actividad final, los gateway, que son las compuertas. Vamos a ver igual algunos elementos, vamos a definirlos antes de poder iniciar los procesos de modelado. Vamos a comenzar con los eventos. Tenemos los eventos de inicio, intermedio y de fin. Profesor, hace unos minutos usted mencionó que en el círculo de color verde nosotros colocábamos 720. ¿Siempre se va a colocar ahí o podemos colocarlo en la parte final? En el caso de la simulación, nosotros lo colocamos en el evento de inicio. ¿De acuerdo? Ahí colocamos lo que es la capacidad esperada o lo que nosotros, básicamente, el volumen que nosotros deseamos y tener a nivel de proceso, ¿no? En cantidad de usuarios o clientes satisfechos, en cantidad de productos, en cantidad de servicios, sea la unidad que ustedes escojan. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos otros símbolos que son imprescindibles dentro de la gestión de procesos o el EPM. Tenemos los mensajes y el tiempo que va a demorar ese proceso, los errores, las escalas, si es una condición, si es un evento, o mejor dicho, si hay un paralelismo entre una actividad u otra, eso lo vamos a ver bastante. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con probabilidades. Como lo que les mencionaba del caso del banco. A ver, tenemos aquí otra pregunta. Todo está en inglés. Ok, no te preocupes, Joel, que para la sesión número 2, esto de hecho lo he sacado del mismo manual, del mismo Visagi. Lo que voy a hacer es lo voy a traducir y lo voy a mandar ya para el jueves que tenemos la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Me comprometo en ese punto para que nosotros podamos tener ya todo claro, ¿sí? Ahora, dicho sea de paso, señores, les comento, ya en el Visagi, igual hoy día vamos a ver los pasos para descargarlo, para que lo tengan ya listo. Sí, claro que sí, justo José te iba a comentar eso. Yo les voy al final de la sesión de hoy, vamos a tener los pasos que debemos tener o que debemos seguir para poder instalar el Visagi, ¿de acuerdo? Pero ya les voy diciendo que hay un manual del BPM, ¿ok? Que se descarga por medio del Visagi, ¿sí? Yo les recomiendo, yo acá tengo, si no me equivoco, el link, se los voy a pasar al final de la presentación, pero en el caso de que no se los mande hoy día, lo primero que vamos a ver la siguiente semana es poder darles el enlace para que lo puedan descargar, pero ya les voy diciendo que sí hay un enlace, ¿de acuerdo? Sí, los requisitos los vamos a ver en breve, porque lo que se busca es que ya tengan el Visagi para la siguiente semana, lo que es el proceso de modelamiento. Ahora, tenemos por supuesto lo que son los símbolos, ¿no? De eventos, de BPM, eso ya lo vimos. Y ahora tenemos lo que son las tareas, las actividades. Las tareas, los subprocesos colapsados, la transacción, la llamada. Profesor, ¿de qué está hablando? ¿De un subproceso colapsado? ¿A qué se refiere? Nosotros, cuando vemos el tema de diseñar el proceso, muchas de esas tareas no solamente nacen por el simple hecho de ir gestionando las actividades que están dentro del mismo, sino que una tarea puede ser comprometida o puede tener tareas involucradas dentro. Es decir, es un subproceso. Y nosotros podemos definirlo o podemos verlo a nivel de detalle dentro del macroproceso que vamos creando en Visagi. Entonces, en este punto lo que nosotros tenemos, por supuesto, son no solamente las diferentes actividades que vamos a desarrollar, sino las compuertas. Lo que les mencionaba, existen compuertas exclusivas basadas en eventos, exclusivas basadas en eventos y paralelas, ¿no? Lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de las semanas y lo que vamos a ver es la cantidad que hay que definir y por supuesto vamos a ver diferentes industrias. Ya les voy diciendo que vamos a ver el modelado y la simulación en la industria de salud, en la industria de un operador logístico, en la industria de banca y en una empresa de manufactura, ¿de acuerdo? De agroexportación. A ver, nos pregunta, ¿qué tan frecuente es el uso de Visagi para modelar procesos en la fase de análisis para el desarrollo de un sistema de organización? Te comento, Freddy, Visagi junto con Visio son ahora en Perú
dos de las herramientas más utilizadas para el modelamiento de procesos. Si quieres que te dé un porcentaje, una proporción, y no te puedo asegurar un porcentaje como tal, pero en las industrias donde he estado participando, que son de diferentes segmentos, desde operadores logísticos hasta consultoría y software y sistemas, te podría decir que tranquilamente de 10 organizaciones, 7 utilizan Visage, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante frecuente que nosotros lo utilicemos no solamente ya para modelar el proceso, ahora para simular como tal, ¿no? Yo me imagino que es más tu pregunta, ¿no? Porque modelar lo podemos utilizar en cualquier herramienta, ¿no? Pero simular no es tan frecuente aquí en Lima o en Perú. Simularlo en Visage no es muy frecuente. De hecho, es una oportunidad que se pierde. ¿Saben por qué? Porque, como les comentaba, podemos crear escenarios sin tener que aplicarlo dentro de la gestión normal o la gestión operativa en la planta o en el servicio. Entonces, la idea es que, de hecho, sea frecuente poder utilizar el Visage para la simulación. A nivel de modelamiento se usa bastante, como les comentaba, pero a nivel de simulación no. Y es una oportunidad perdida que nosotros vamos a comenzar a utilizar y a rescatar, ¿de acuerdo? Para poder desarrollar y para poder ver los resultados y compararlo con lo real. Porque al final lo que buscamos, ¿qué es? Ahorita básicamente estamos retroalimentando lo que es gestión de procesos, BPM, Visage, pero ¿cuál es la idea? La idea, la idea es que nosotros podamos crear nuestros propios escenarios y aplicarlo en la organización donde estamos trabajando, ¿de acuerdo? Esa es la idea para que nosotros podamos utilizar este tipo de herramientas. Ahora, lo que también tenemos son ciertas compuertas, paralelo basado en eventos, inclusivo y complejo. Igual todo esto, como les mencionaba, lo vamos a ver a lo largo de la siguiente sesión cuando ya estemos modelando. Claro está que nosotros tenemos lo que son los elementos y los elementos de administración de incidentes, por ejemplo, ¿no? El diagrama simple y general, de orquestación, colaboración, coreografía y motor de proceso. Ahora, ¿qué quiere decir este tipo de elementos? Lo que nosotros vamos a buscar es poder ver la relación que hay entre cada tarea y los usuarios que están involucrados en esas tareas. ¿De acuerdo? Para esto, vamos a utilizar las diferentes herramientas y las diferentes simbologías que hay, los diferentes elementos que existen, para esclarecer, ok, de este punto se marca la pauta para llegar a este otro punto. Nos demoramos tanto, la probabilidad es esta, las respuestas son oye, o sí o no. Profesor, ¿y qué? ¿Solamente son respuestas cerradas de sí o no? No necesariamente. ¿Qué pasa si trabajamos igual? Vamos al mismo ejemplo. Ahorita estamos dando un ejemplo de servicios porque no quiero que crean que solamente se usa en manufactura. También se usa bastante en la industria de servicios. Estamos en una clínica. La enfermera tiene que clasificar la llamada del paciente. Si es rojo, si es verde o si es amarillo. Y según el tipo según, digamos, el protocolo que vaya a seguir, se deriva a una actividad u otra. Si es rojo, enviamos una ambulancia equipada. Si es amarillo, se envía un vehículo de atención rápida. Y si es verde, se envía una ambulancia básica para que pueda traer al paciente a la clínica. Entonces, no solamente son preguntas de sí o no. Son cerradas, por supuesto que sí, pero no necesariamente son esas variables. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizarlo para diferentes situaciones en diferentes industrias. Ahora, los procesos que pueden existir entre entidades. Claro está que, por un lado, tenemos, por supuesto, los procesos de, por ejemplo, atención al cliente. Luego tenemos los procesos directamente de mi empresa, ¿no? En este caso, del área de cocina de la pizzería, que básicamente recibimos el pedido, horneamos la pizza, repartimos la pizza y, por supuesto, está la sinergia que hay entre el pago que nos da nuestro cliente y la elaboración de la boleta. Ahora, vamos a entrar a lo que es la instalación del mismo Visage, ¿de acuerdo? Tenemos ahí una pregunta. Ya. Ok, José Martín. Ok. Si bien es cierto, como te comentaba, últimamente,
aquí en Perú, si bien es cierto, no hay muchas herramientas que se utilicen o se deja de lado las herramientas de modelamiento y simulación y solamente se le da, eh, digamos, solamente lo utilizan para modelar, ¿sí? Más no para simular. Entonces, hay empresas que, ok, usan Visagi. Ponte, las 10 empresas utilizan Visagi, ¿de acuerdo? O las 10 empresas utilizan una herramienta para modelar. Sin embargo, para simular son muy pocas. Son muy pocas las empresas que utilizan herramientas como Visagi para poder simular. Ahora, vamos a descargar lo que es el Visagi como tal. Si te refieres de repente a Vicio, Visagi, las otras tres que utilizan, bueno, podríamos utilizar, hay unos sistemas que por ejemplo se llaman MATLAB, AnyLogic, Fusion, creo, y también hay sistemas como los que hemos colocado en el slide previo, que se pueden utilizar para poder modelar y simular, ¿no? Sin embargo, no son muy conocidas. ¿Por qué? Porque no son tan académicas. Usualmente, en cuanto a sistemas se refieren a aplicaciones, entre más académico sea, es más utilizado. Esto es el caso, por ejemplo, con Visagi. Un ejemplo es que lo estamos viendo el día de hoy. Claro está. No solamente aquí, sino también en muchas consultoras aquí en Lima se utiliza, bien es cierto, Visio, pero también Visagi, pero Visagi ya más para simulación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a instalar Visagi. El primer paso, como se puede ver, es que nosotros vayamos a nuestro buscador y coloquemos ahí, Visagi Modeler. ¿De acuerdo? Vamos a ir instalándolo. Igual la otra semana, la idea es que para la otra semana, para el día jueves, lo tengamos ya instalado dentro de nuestro ordenador, de nuestro laptop. Buscamos Visagi, le damos clic, nos va a aparecer la página del mismo sitio y vamos a crear una cuenta gratuita, ¿de acuerdo? Profesor, ¿qué cuenta me recomienda? Yo les recomiendo una cuenta académica, ¿de acuerdo? Si no tienen una cuenta académica, igual, pueden probar con sus cuentas de repente corporativas, con sus propios correos, pero yo les recomiendo una cuenta académica o corporativa. Usualmente es mucho más rápido, tiene más sinergia que nosotros podamos crear una cuenta con esos dominios, ¿no? A ver. A ver, les voy dando tiempo para que vayan descargándolo. La idea es que nosotros podamos descargarlo juntos, ¿de acuerdo? Acá están justamente, esta PPT sirve de manual también, ¿de acuerdo? Tengo todos los pasos para poder descargar el Visagi. Si gustan pueden tomarle igual, ¿no? Los pantallazos del paso para que lo puedan ver. Juvenal César es similar a Software Arena. A ver, el Software Arena como tal, no lo he utilizado propiamente, sin embargo, lo que sé es que podemos hacer predicciones, ¿no? En relación a resultados de procesos. Entonces, sí, podríamos decir que tiene la misma intención, el mismo objetivo, ¿no? A ver, vamos descargándolo. Ahora, ¿por qué una cuenta académica o una corporativa? Porque es más rápido, lo lee más rápido. Una vez que hemos creado la cuenta, le damos clic a mapear los procesos, a mapear los procesos. ¿De acuerdo? A ver, ahí les voy dando tiempo para que lo vayan descargando. Les va a aparecer esto, descargar la última versión del Visagi. A ver si alguien me puede confirmar en el chat. A ver, yo te recomiendo, si en el caso de que no puedas abrir el aplicativo,
En el caso de que no pueda salir el aplicativo, yo te recomiendo que igual lo desinstales o, o lo vuelvas a instalar, ¿no? Que lo desinstales y lo vuelvas a instalar, pero si puedes entrar al aplicativo no habría ningún inconveniente. Ujú. Ya estarías listo para el día jueves. Susi Yana instalado. Excelente, Susi. A ver, vamos poniéndonos al día con tus compañeros que todavía lo están instalando. Les va a aparecer, básicamente, es, el archivo para que le puedan dar a instalar, ¿no? Lo descargan, ¿correcto? Dan doble clic. Ustedes van entrando, van aceptando igual las condiciones para poder instalarlo. Y van a establecer de repente una nueva contraseña en caso les pidan. Solamente así se va dando. Y lo van a tener ya instalado. ¿De acuerdo? A ver si alguno más pudo llegar a instalarlo. José Aragón, no me deja crear. José, entiendo que lo que no te deja crear es un usuario, ¿correcto? A ver, confírmame, por favor. Sí, a ver, intenta con otro correo, de preferencia o académico corporativo. Excelente, Alexander, Víctor. José, te recomiendo que vayas intentando con otros usuarios, ¿de acuerdo? Con otros correos, a ver para que te pueda permitir instalar el Visagi, ¿de acuerdo? Ahora, bien. Ahora, un punto importante dentro de Visagi es que nosotros tenemos que tener mapeado, como primer pauta, yo ahorita voy a tomar la posición que todos están en una organización y que lo que desean es modelar y simular un proceso en específico, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso, señores, es levantar la información, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué información, profesor, yo debo levantar? Esto es con la intención de que la clase sea cada vez un poco más, y es cierto, hay un estándar que son los slides que vamos a ver todas las semanas, pero con la intención de que se pueda personalizar la aplicación de lo que les estoy presentando, ¿no? Señor, yo les recomiendo que si ustedes quieren hacer una simulación de un proceso en Visagi, tengan en cuenta algunos puntos. Lo primero es que identifiquen bien van a, qué proceso van a analizar. Si es repetitivo o no, si es operativo, si es estratégico, cualquiera. ¿De acuerdo? El segundo punto es que sepan las actividades que están involucradas, las tareas que están involucradas, ¿no? Claro está que a todo esto le vamos a dar cierta connotación, cierto lenguaje, ¿no? Porque si se dan cuenta, siempre las tareas comienzan con un verbo, ¿de acuerdo? Entonces, este verbo es importante que nosotros tengamos en cuenta dentro de las tareas del proceso. Otro punto es la cantidad de usuarios que van a intervenir en cada tarea, ¿de acuerdo? Es indispensable que nosotros tengamos en cuenta que en la tarea de repente de pagar a pizza haya un usuario, en la tarea de cámara al cliente hayan dos usuarios, hornear pizza, dos usuarios, ¿sí? En cuanto a los tiempos, utilicen lo que son tiempos de ejecución o de desarrollo de este tipo de acciones o actividades. Ahora, ustedes me dirán, pero profesor, que, o sea, tomo tiempo ahorita y lo que me diga es, podemos utilizar un tiempo estándar. Ahora, ¿cómo hallamos los tiempos estándares? Les voy comentando. Existen algunas maneras. Yo lo que les recomiendo es que primero lo veamos desde el tiempo promedio observado al tiempo normal y al tiempo estándar. ¿Cómo hacemos esto? Ya para ver el tema de tiempos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el tiempo promedio observado. Si, por ejemplo, para seleccionar, vamos a ver, de repente, para ordenar la pizza, en la observación 1, cojo mi cronómetro, pum, marco, 5 minutos. Ok. Observación 2, segunda orden, cojo mi cronómetro, pum, 6 minutos. Observación 3, cojo mi cronómetro, pum, 7 minutos. ¿Cuál es el promedio? ¿6 minutos? ¿Puede ser? ¿De acuerdo? Entonces,
esos 6 minutos, claro está, que lo que me va a dar es el tiempo promedio observado. Voy a colocarlo acá. Primero se halla el tiempo promedio observado. Profesor, ¿qué era el tiempo promedio observado? El promedio de la toma de tiempos que has ido haciendo a lo largo de cierto tiempo, o de cierto periodo, o de cierta jornada. ¿De acuerdo? Tiempo promedio observado es, a ver, vamos a ponerlo acá, lo voy definiendo aquí. Tiempo de la observación 1 más tiempo de la observación 2 más tiempo de la observación 3. Todo esto, digamos, entre 3, ¿no? Estamos hablando solamente de tres observaciones. ¿Profesor, pueden haber más? Por supuesto que sí. Luego que sigue el tiempo normal, que es básicamente el tiempo promedio observado por el porcentaje de rendimiento. Ahora, cuando hablamos del rendimiento, igual estamos hablando de la capacidad que tiene el usuario para poder gestionar cierta cantidad de tareas. De repente el 85%, el 80%, el 90%. ¿Cuánto es lo que puede rendir ese usuario? En ese sentido, lo que nosotros debemos definir es ese porcentaje. A ver, digamos que ya, ok, eran 6 minutos, dijimos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, profesor, pero el rendimiento, el porcentaje de rendimiento puede ser también, se puede calcular como el rendimiento real entre el rendimiento teórico o el volumen real entre el volumen teórico, sí, muy similar a la eficiencia, ¿no? Profesor, pero un ejemplo, digamos que en esos 6 minutos, o en promedio, ¿de acuerdo? En cada 6 minutos yo atiendo más o menos, eh, se me ocurre, a ver, de repente, 3 órdenes, ¿de acuerdo? Solamente son 3 órdenes. Ahora, en promedio, yo en realidad atendí 6 órdenes, perdón, yo atendí 2 órdenes nada más. Básicamente mi rendimiento es aproximadamente el 66.67%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Lo dividimos. Lo real entre lo que yo esperaba rendir. ¿De acuerdo? Ahí obtienes tu porcentaje. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a multiplicarlo. Tiempo promedio observado era 6 minutos y eso lo multiplicamos por ejemplo, 0.66. ¿Cuánto me da? 3.96. ¿De acuerdo? Ahora, luego tenemos lo que es el tiempo estándar. El tiempo estándar, que es nuestro objetivo, es básicamente el tiempo normal entre 1 menos el porcentaje de holgura. Profesor, ahí sí no lo entiendo. ¿Cómo el porcentaje de holgura? Vamos a definir qué es holgura para empezar. Holgura básicamente es el tiempo de inactividad que hay dentro de una tarea u operación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos hablando de una jornada de 8 horas, de repente, hay hay 1 hora de inactividad. Entonces, esto reflejado en 8 horas, ¿cuánto representa? ¿No? Una regla de 3 simple, más o menos, podría representarme el 12.5%, 13%, ¿no? Por regla de 3 simple. 8 es a 100%, como 1 es a X%. Entonces, 12.5%, redondeado a 13%, ok. Ese es mi porcentaje de holgura. Sí, claro que sí. Holgura es la inactividad en una tarea u operación. La inactividad de una tarea u operación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí justo en el chat les estoy escribiendo algunas fórmulas. Esto con la finalidad de que puedan levantar la información en sus respectivas organizaciones, en sus respectivos procesos que quieran analizar, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, una vez que tengo el porcentaje de holgura, yo lo voy a colocar dentro de la fórmula del tiempo estándar. Entonces tenemos tiempo estándar igual al tiempo normal entre 1 menos el porcentaje de holgura. ¿De acuerdo? Básicamente así ya obtenemos el tiempo estándar de esa tarea. Profesor, ¿pero también se puede obtener el tiempo estándar de todo un proceso? Claro, claro que sí. Entonces, los tiempos observados serían no solo de una tarea, ¿no es cierto? Sería de todo el proceso. Cambiamos la escala, básicamente, de lo que queremos analizar, ¿no? Entonces,
esa es la idea para que comencemos a trabajar lo que son los tiempos. Este es un segundo recurso nada más. Hemos hablado de las tareas, hemos hablado de los tiempos. Ahora vamos a hablar de los recursos económicos, los costos. ¿Cuánto me cuesta trabajar con ese personal? Ahora ustedes me dirán, ¿pero cuánto me cuesta en qué? En hora hombre. Es una unidad que usualmente se estandariza, se utiliza para poder analizar este tipo de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la fórmula para poder hallar el costo de hora hombre? Por ejemplo, si un colaborador tiene una remuneración de, digamos, 2.500 soles, ¿sí? Ahora, vamos a contemplar los días operativos. De repente trabaja 25 días a la semana. Perdón, a la semana, al mes. 25 días al mes. La jornada va a ser de 8 horas operativas. Ahí les estoy escribiendo en el chat algunos datos, esto como ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo a hallar el costo de hora hombre? Lo que vamos a hacer básicamente es, le voy a poner costo de hora hombre, es igual a 2.500 entre, entre 25 por 8. 1.500 entre 25 por 8. 25 por 8, ¿cuánto me da? 25 por 8 me da 200. Sería 2.500 entre 200. ¿Cuánto me da el costo de hora hombre? 12.5 soles. ¿De acuerdo? Tenemos que definir la cantidad de días que va trabajando y la cantidad de horas que se van trabajando en esos días. ¿De acuerdo? Lo real. Entonces, ahí vamos teniendo lo que es el costo que va a entrar para cada una de esas actividades. Por eso es que lo tomamos como unidad de medida las horas. Es importante que tengamos esto en cuenta porque esto va a influir, por supuesto, en los resultados ya cuando entremos a la parte de simulación, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esos conceptos antes de poder ir desarrollándolo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Y ya la parte del costeo ABC lo vamos a ver igual ya cuando veamos la simulación como tal. Ahorita estamos básicamente levantando lo que son los recursos. Y otro punto importante es que validemos que el proceso esté bien construido. Ahora, esto es retroceder un poco a lo que habíamos visto inicialmente del tipo de proceso, pero necesitamos saber para qué cliente interno o para qué cliente externo va nuestro flujograma o nuestra simulación. ¿La orientación es hacia el cliente o la orientación es hacia un área dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra organización? Porque si va para el cliente, hay algunos procesos que van a ser subprocesos, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de ir modelando, de ir desarrollando. Otro punto importante es que registremos, claro está, las tareas y la cantidad de personas que van a intervenir. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de gestión humana, vamos a tener un headcount de 10 personas solamente en el proceso logístico de entrega de documentos para importación. Entonces, esto tiene que estar sí o sí en nuestro Visagi cuando empecemos a simular. ¿De acuerdo? Y otro punto adicional. Los horarios. Los horarios es muy importante. ¿Por qué? El tema de los turnos, turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, son la misma cantidad de recursos que hay en los 3 turnos. En el turno mañana y en el turno tarde, ok, hay 2 enfermeras para tal departamento, digamos, para banco de sangre. Y en el turno 8 también hay 2 o hay una. ¿Esto va a influir en el resultado de Visagi? Claro que sí, porque le estás quitando un recurso a esa hora, pero esa es la jornada real, lo que está ocurriendo ahorita en la clínica. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de indicadores es importante tenerlos en cuenta dentro de la gestión y el desarrollo operativo. Ahora, todos pudieron descargar lo que es el Visagi como tal. Por favor, ábranlo. Abran el Visagi. ¿De acuerdo? Aprovechando los últimos minutos que nos restan, abramos el Visagi, por favor.
A ver. Dentro del Visagi lo que podemos encontrar, claro está, son los diferentes elementos, los diferentes elementos que existen para poder elaborar el proceso. Existe, por supuesto, a ver, voy a proyectar ahorita lo que es el Visagi, lo estoy proyectando. Un segundo, por favor. Ujú. Mm, no sé si ahí se logra ver. No, ahí no se logra ver. Espera un segundo, por favor. A ver, tenemos aquí lo que es, creo que ahí se puede ver, ¿correcto? Ya, sí, creo que ahí se puede ver. Ya. Tenemos aquí el modelador de Visagi. Aquí tenemos lo que son las diferentes tareas que podemos encontrar, los eventos, los subprocesos, las compuertas, los eventos intermedios, el evento de fin, el flujo de secuencia, la asociación, el flujo de mensaje, el pool, el lane, las fases, los objetos de datos, los depósitos de datos, los grupos, las anotaciones, ¿de acuerdo? Y aquí encontramos lo que es la vista de simulación, ¿sí? Aquí encontramos lo que es la simulación. Nosotros casi siempre llegamos hasta este punto, hasta el punto de poder mapear un proceso. Y no llegamos, lo que nos estila es poder dar el desarrollo de los recursos dentro de cada tipo de análisis, para poder justamente evaluar lo que son las situaciones dentro de la organización o dentro del proceso mismo. Algo adicional es que podemos comparar escenarios. Miren acá, se pueden administrar escenarios. Podemos crear incluso un duplicado del escenario que existe sin tener que hacer todo de nuevo. Acá se pueden modificar las propiedades. De repente estamos hablando de 30 días o de repente estamos hablando de 25 días. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener esto en claro al momento de ir desarrollando nuestros procesos. Ahora, algo adicional a esto es que para cada nivel, nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar este nivel. Pero para poder llegar hasta ese punto tenemos que aprender a modelar. Esto lo vamos a ver a partir de la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Hemos visto ya básicamente la introducción a la gestión de procesos, BPMN, y por qué hemos elegido Visagi para poder desarrollarlo. Tenemos que validar al final que nuestras conexiones estén bien ejecutadas. Y por supuesto, nosotros lo que podemos también tener en Visagi son cursos en línea del mismo simulador de Visagi, ¿no? Muy independientemente de, esto más que nada, bueno, está en inglés, pero nos permiten poder también entender de repente algunas configuraciones que queremos hacer con otras bases de datos, ¿no? Ahora, tenemos que lo que son las vistas, podemos publicarlos, podemos exportarlos, eso sí lo vamos a practicar dentro de las últimas semanas, ¿de acuerdo? Los formatos, cómo queremos ver el modelado o el proceso, la simulación, las herramientas, ¿de acuerdo? Tenemos mucho por ver dentro de Visagi. Es una herramienta muy potente, tiene mucho potencial para que nosotros podamos ir configurando, ir desarrollando diferentes procesos de la organización, del área donde nosotros nos desempeñemos. Y la idea, por supuesto, es no solamente, como les digo, graficar el proceso, la idea es poder entender y analizar ese proceso. Tenemos que ya dejar un poco el chip que las herramientas de modelamiento solamente sirven para modelar. No, podemos hacer mucho más que nos aporta a nosotros como profesionales, como usuarios, como gestores, como jefes, supervisores o gerentes, pero sobre todo como modeladores de procesos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a ver todos estos conceptos, todos estos elementos a partir de la siguiente sesión y la idea está, por supuesto, que ya lo tengan instalado. En el caso de que tengan algún error, alguna falla, no se preocupen que en esa misma sesión lo vamos a ir trabajando para que todos estemos al corriente. Si tienen igual alguna pregunta dentro de modelamiento,
de un proceso en específico que estén construyendo, no tengan ningún reparo en poder hacérmela saber para ayudarlos. De repente podemos ahí compartir algunos datos interesantes del proceso que están haciendo de la industria en específico. Señora, recordemos que todos trabajamos de repente en industrias distintas, ¿no? Y la idea justamente es, en estos espacios, poder compartir esas experiencias en base a una herramienta que todos estamos utilizando. Es muy enriquecedor. Si sumamos todas las experiencias, saldrían más de 100 años de todos los que estamos conectados aquí. Entonces, esa es la idea del desarrollo. Y bueno, ahí justo están compartiendo los tutoriales, ¿no? Para poder ir gestionando, para poder ir elaborando lo que es el mismo proceso de Visagin. Y bueno, señores, por mi lado, eso sería todo. Gracias por su atención y muchas gracias. Ya nos vemos el día jueves.